Buenos días, chicos, vamos a comenzar con una unidad nueva. En este caso es paralelogramos, ¿sí? Preparé acá un cuadrito para poder repasar lo que ustedes ya conocen que vieron en la primaria de figuras planas, ¿sí? Cuadriláteros. ¿Qué eran los cuadriláteros? Eran todos los polígonos que tienen 4 lados. Dentro de ellos ustedes estudiaron en la primaria los paralelogramos y los no paralelogramos. ¿Cuáles son los paralelogramos? ¿Sí? Dentro de ellos tenemos el rectángulo, el cuadrado y el rombo, que son los que tienen los dos pares de lados opuestos paralelos. En el caso de los no paralelogramos, tenemos el trapecio, que solo tenía un par de lados opuestos paralelos, y el trapezoide, que no tenía ningún par de lados opuestos paralelos. En ellos se ubicaba dentro de un trapezoide el romboide, ¿sí? Que era como el barrilete. Bueno, nosotros vamos a estudiar este año propiamente los paralelogramos, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, la figura con la que estudiaron en la primaria es así, ¿sí? Ese era un paralelogramo propiamente dicho. Dentro de ellos puede estar el rectángulo, el cuadrado o el rombo. ¿Qué vamos a estudiar de ellos? Una propiedad fundamental que dice que los lados opuestos y los ángulos opuestos son iguales. Bueno, vamos a comenzar. Dice acá, paralelogramos, calcular los lados, ¿sí? Lo que vamos a aprender este año es a calcular los lados y a calcular los ángulos. Primero vamos a aprender los lados. Para eso yo les voy a dar dos casos. En el primer caso les doy los lados consecutivos, en el segundo caso los lados opuestos. Bueno, hoy vamos a ver solo el primer caso, que son lados consecutivos. Dice, ejemplo de lados consecutivos. Me dan un paralelogramo que tiene por vértices A, R, O, S. Y acá al costado me dan la medida del lado SA y AR, ¿sí? Lo voy a pintar con diferentes colores. Me dieron el SA y me dieron el AR. Pero no me lo dieron con una medida en centímetros, sino en forma de ecuación. Y la P es el perímetro, que en este caso es 32 centímetros. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el contorno de toda la figura, acuérdense que el perímetro es el contorno de toda la figura, es de 32 centímetros. Bueno, ¿cómo voy a trabajar con esto? Sabiendo la propiedad fundamental o general de los paralelogramos, que dice que los lados opuestos son iguales, quiere decir que ese lado, que lo pinté con fucsia, SA, va a ser igual a RO, o también lo puedo leer como OR, ¿sí? Son iguales porque son opuestos. Y el lado AR, que lo pinté de verde, o RA, es lo mismo, es igual a SO, o también puedo leer OS, ¿sí? ¿Por qué? Porque son opuestos. Al ser opuestos siempre van a ser iguales. Eso va a ocurrir en este paralelogramo, en un rectángulo, en un cuadrado, en un rombo. Bueno, una vez que los marqué, digamos, para darme cuenta que este es igual a este, entonces yo voy a hacer el listado de los 4 lados. Entonces vamos a comenzar. SA, abajo voy a poner AR, luego RO y OS. Fíjense, ¿sí? Que lo que hice fue SA, AR, RO, OS, o sea, hacer todo el contorno de la figura. Voy a colocar SA, tengo acá que mide 7x menos 15. Pero como en el dibujito yo lo pinté a dos lados con el mismo color, sé que RO va a valer lo mismo, entonces acá vamos a poner 7x menos 15. AR, que medía 2x más 4, en el caso del dibujito va a ser igual a SO o S. Entonces ahí volvemos a repetir lo mismo. Una vez que hice eso, vamos a sumar, ¿sí? Sumar respetando la regla de los signos. Entonces, en el caso de las X son todas positivas. 7 más 2, 9, más 9, 18X. En el caso de los centímetros acá,
tenemos positivos y negativos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por un lado voy a sumar los dos positivos que suman 8. Voy a sumar los dos negativos, que es 30. Y como tengo de distintos signos, dos números con distintos signos, se restan. 30 menos 8 es 22 y va el signo del más grande, en este caso el negativo. Y si yo sumé los 4 lados, ¿qué voy a obtener? El perímetro, o sea que voy a colocar que es igual a 32. Bueno, y ahora voy a resolver como si fuera una ecuación. Bajo el 32 vamos a sacar el 22. Si está restando, pasa sumando. 32 más 22 es 54. El 18 está multiplicando la X, pasa dividiendo. Por lo tanto, me queda 54 dividido en 18 es 3 centímetros. Calculé el valor de la X, pero si ustedes se fijaban en el título, decía calcular los lados, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es venir acá a los datos y voy a reemplazar donde está la X por 3 que acabo de calcular. Entonces tenemos 7 por 3, 21, menos 15, 6 centímetros. 2 por 3, 6, más 4, 10. Tenemos ahí la medida de los dos lados, 6 y 10. ¿Cómo vamos a saber que está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, este mide 6, que es igual a este. Y los otros dos miden 10. Si sumamos, tenemos 10 más 10, 20, más 6, 26, más 6, 32. Y 32 era el perímetro, ¿sí? Por lo tanto, compruebo que me da el valor del perímetro. Esa es la manera de verificar. Bueno, vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? En este primer caso, ¿sí? Hoy estamos enseñando solo la primera posibilidad, que son los lados consecutivos. Entonces, me voy a fijar en el dibujo y voy a marcar con el mismo color los lados opuestos. Luego hago la columna. Repito los dos que son iguales y los otros dos. Sumo las X. Los números voy a sumar o voy a restar de acuerdo a la regla de los signos. Acá, como hay positivos y negativos, agrupé y luego resté y coloqué el signo en mayor. Se iguala al perímetro, que yo siempre les voy a dar acá la medida del perímetro. Luego hago un pasaje de términos como si fuera una ecuación y calculo el valor de X. Con ese valor, luego me voy acá a los lados, voy a reemplazar y voy a verificar y comprobar que la suma de los 4 lados es igual al perímetro. Eso sería todo.